Bueno, vamos a hablar de este tema porque Vladimir Cerrón sigue prófugo de la justicia, ya van a ser 2 años aproximadamente, pero no desaparece de redes sociales, ¿no? Está muy activo en el espacio digital con miras a lo que van a ser las próximas elecciones en el año 2026. Se encuentra conmigo en estudios Eric Iriarte, abogado experto en Derecho Digital. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día, un gusto estar en este tema que también es importante para la discusión política. Sí, nos preguntábamos por qué Vladimir Cerrón usa TikTok, hace lives, quizás porque tiene la seguridad de que, digamos, el uso de redes sociales o ciertas redes sociales de origen chino escapan del control de las autoridades de nuestro país y es más difícil ubicarlo. Perú se adhirió al convenio de Budapest, el convenio de cibercrimen. Esto abarca una centena de países que son fundamentalmente europeos, africanos y latinoamericanos. No están todos los países, y como no está uno de los países importantes, que es China, cuando se pide cooperación internacional para poder pedir información de números IP, momentos de conexión, datos del usuario que lo está haciendo, pues es muchísimo más dificultoso que aquellos que están en el convenio. Por ese lado, se prefiere utilizar una herramienta como TikTok, que no tiene una facilidad para el intercambio de información, pero no quita que la investigación forense, la informática forense, permita poder ubicar dónde se encuentra a través de números IP o a través de las conexiones. Pero es parte del ejercicio que hay que hacer. Claro, pero si no hay este convenio, entonces si Perú necesita algún tipo de información específica sobre la ubicación de Cerrón o qué sé yo, algunos datos digitales, entonces China no está obligado a compartirlo con Perú. No está obligado, pero son gestos políticos entre los países que es relevante poder utilizar. Sí, la Fiscalía peruana debería pedir apoyo a la Fiscalía china para que de ese modo le pidan a la compañía TikTok que entregue la información. A la diferencia con el convenio de Budapest es que hay caminos directos de cooperación 24/7 ya establecidos. Se espera tener un sistema similar con China y otros países con el convenio de Hanoi, que se debería firmar ahora en octubre próximo. ¿Cuáles son las redes sociales o los países que sí están incluidos en este convenio de Budapest? Fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea, los países OECD, donde Perú también quiere ser parte, la mayoría de países latinoamericanos. En el convenio de Hanoi, que es un convenio de Naciones Unidas, se espera que estén, sobre todo, el resto que no está en el convenio de Budapest, de modo tal que funcionaría como un complemento. Y si hablamos de redes sociales puntualmente... TikTok está sobre las redes chinas. Claro, eso está afuera. En las redes norteamericanas puedes encontrar X, Facebook, Google, la mayoría de las compañías de las plataformas que utilizamos a día a día. ¿Instagram también de pronto? El Instagram también, porque es un derivado de la que es Meta, con lo cual Instagram, WhatsApp y Facebook son todos parte de la misma compañía norteamericana que es Meta. Entonces, digamos, sobre esas aplicaciones sociales, sí, digamos, el Perú podría requerir información y los estados estarían obligados a proporcionarla. Las compañías a través de los estados, pero además hay que ser muy claro, lo que se ubica es un número IP. No se ubica en una persona. Los números IP lo que hacen es identificar máquinas. Lo que se tiene que hacer después es la investigación de establecer dónde se encuentra esa máquina, quién era el usuario que está utilizándolo, qué conectividad tenía. Todo ese ejercicio que la informática forense es una normativa que no existe en el país, que llevamos muchos años los expertos pidiendo que se incorpore dentro de la legislación. No significa que no se pueda perseguir el delito, pero el tema está en que no hay las herramientas para hacerlo adecuadamente. Ahora, tú nos decías, Eric, que claro, la Fiscalía podría solicitar a la Fiscalía china algún tipo de información, pero si no hay, digamos, un elemento como un marco normativo internacional que permita esta colaboración, eso lo hace mucho más difícil. Y si sumamos que no hay, digamos, una voluntad política muy grande de querer ubicar a Cerrón, porque es sin duda el prófugo menos buscado, entonces, claro, estamos en un círculo vicioso del cual no salimos. Con lo cual tienes que tener herramientas por parte de la policía, equipos especializados, que no dudo que hagan la investigación, pero si no tienes todas las herramientas, no necesariamente sabes cuál es la compañía que está utilizando para la conectividad. Además, se pueden utilizar lo que se llaman VPNs o redes virtuales. Entonces, le hago creer al sistema que estoy en un número IP en Hong Kong, pero en realidad estoy en Junín. Claro. O puede estar en alguna otra parte del país. Uno de los elementos que se tiene también es las imágenes o las personas que se conectan. Se pudiera buscar a través de las personas que se conectan
quiénes han recibido determinada invitación, cuál es el perfil de los usuarios que entran a la plataforma, porque además cualquiera puede entrar, no son sesiones cerradas, son sesiones abiertas que se transmiten todo el tiempo por estos live que se hacen en TikTok. De acuerdo. Ahora, Vladimir Cerrón tiene mucha visibilidad digital, pero esta no tiene ninguna, digamos, consecuencia judicial, de algún tipo de proceso. Entonces, de pronto, Eric, nos encontramos frente a un vacío, porque claro, él no está impedido formalmente para postular de las próximas elecciones. Claramente está haciendo campaña política a través de sus redes sociales, TikTok, que parece que es la que más le gusta. Me decías fuera de la pantalla que quizá porque es una de las redes que tiene más alcance, pero lo cierto es que es un señor que tiene orden de captura, que debería estar en este momento poniéndose a derecho, pero sin embargo eso no sucede. La labor de la captura de Vladimir Cerrón corresponde a las autoridades competentes en esa materia. El hecho de que mientras tanto él utilice las redes sociales para comunicarse con terceros, como además lo hacen a personas que están en cárcel, que mandan mensajes a través de redes sociales y dicen a nombre de, o es que lo dictan, o es que lo pueden poner a papel y alguien los transforma en una utilización en redes, es práctica. La tecnología está permitiendo un alcance mayor y una conectividad permanente, lo cual no quita de que se tenga que tener establecido claramente cuáles son los límites de la utilización de estas redes sociales en ese contexto de personas que están siendo perseguidas. Por eso te preguntaba, ¿existe algún tipo de regulación nacional que permita aplicar algún tipo de sanción o límite? Porque yo veo que no, él sigue apareciendo, no solo él, sino como lo comentas otras personas también. Es un tema importante establecer cuál es el límite de la libertad de expresión. Finalmente sigue siendo parte del ejercicio de la libertad de expresión. Muchas veces las personas ya detenidas que están en cárcel no tienen los mismos ejercicios de libertad de expresión que pudieran tener otras personas en la utilización de redes sociales o similares. Pero no es que están impedidos de tener un ejercicio de libertad de expresión. Ahora bien, si tú estás en una campaña política y están siendo utilizados estos instrumentos, el tema va a ver si va a ser inscrito en una plancha presidencial, en una candidatura, y eso corresponde a las autoridades electorales establecer. Es casi como una discusión sobre si el voto digital va a tener un impacto o no sobre los 2 millones de personas que posiblemente vayan a ser afectados, y son 2 millones de votos, o sea, no sé, 100 veces más de lo que fue la diferencia en las últimas elecciones, y es un tema que nadie está hablando, es un tema que no se discute. Estamos discutiendo si Vladimir Cerrón debería tener TikTok o no, o si debería utilizarlo. Bueno, la discusión es si la policía debería estar teniendo las herramientas necesarias para hacer la persecución de una persona que está prófuga. Ahora, la discusión también va por el asunto de lo que estamos comentando, que no existe un marco legal internacional que permita ser mucho más efectivos en la persecución del delito. En la cooperación, sí. De acuerdo. Entonces, mientras tanto, lo vamos a seguir viendo entonces en TikTok, porque no se le puede ubicar por ningún lado, por ningún tipo de mecanismo sí se le pudiera intentar, si es que utiliza otras redes, es más fácil la cooperación con Estados Unidos. La cooperación de Hanoi, del convenio de Budapest nuevo que se está, el convenio de cibercrimen nuevo que se está haciendo, en realidad recién va a comenzar a correr el próximo año, pero sí la cooperación directa se le puede pedir a la embajada, la fiscalía puede hacer el requerimiento, el juzgado que ha pedido su orden de captura. Hay que hacer el ejercicio político, pero eso es parte de lo que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? Claro, técnicamente es posible rastrearlo, digamos, en estas condiciones. ¿Voluntad? A ver, una cosa es la voluntad. Es dificultoso por tres elementos. Lo que técnicamente se puede hacer. Primero, si está utilizando una VPN, va a parecer como que está conectado en otro lado. Segundo, que puedas establecer con qué usuario se conectó y con esa conexión establecer cuál es la empresa de telecomunicaciones que está detrás, ubicando el número IP. Por eso es relevante poder saber qué número utilizó para poder saber qué usuario está utilizando. Y tercero, es que en realidad parte del trabajo de lo que hace la policía en temas de inteligencia es también establecer, meterse a ver las comunicaciones, ver qué es lo que está ocurriendo en Sol Live, ver qué usuarios son, ver cómo obtuvieron la información de cuándo iba a hacer la conexión. Y esa es parte de inteligencia, no necesariamente digital. Claro, no prende su cámara tampoco. El hecho de no prender la cámara puede ser para que no vean el entorno y con el entorno poder obtener algún poco más de información. Es un elemento. También puede ser simplemente que no le guste mostrar dónde está. Interesante. Eric Iriarte, abogado experto en Derecho Digital, conversando esta mañana con nosotros y dándonos más detalles de por qué, porque en política no hay coincidencias, ¿no? ¿Por qué utiliza tal red social? ¿Por qué utiliza menos otra? ¿O simplemente no lo hace? Claramente hay una explicación técnica detrás, y es que no tenemos un convenio firmado con países que tienen redes sociales de origen chino, algo que recién se va a dar, entiendo, Eric, el siguiente año, ¿no? Sí, el Perú si es que avanza y firma. Entonces, claro,
hay varios elementos que terminan favoreciendo finalmente la situación actual de Vladimir Cerrón. Muchas gracias, Eric, por estar esta mañana conversando conmigo en Al Día con Willax.